una compañera que me estaba sirviendo de lazarillo ahí en Armenia, eh, me cuenta que ella estuvo trabajando en Cáritas en Armenia, es trabajadora social y no entendía muy bien qué pasaba en Venezuela, sobre todo por los testimonios de los venezolanos. Y ella me dice, yo les pregunto, en la encuesta tratamos de ver su situación económica y su situación alimentaria, y ninguno me habla de nada alimentario ni nada económico. Cuando le hacemos preguntas cerradas o abiertas, simplemente van sobre temas como la falta de jabón, de ropa, de zapatos, que no se consiguen las cosas, ¿no? Pero no te dicen que no tienen para conseguirlas, ¿no? Y ella me decía, ¿qué piensas tú? Bueno, te voy a repetir lo que le dije en ese momento porque he sentido que se me ha confirmado en el corazón. Nosotros en este país, rentistas, petroleros, fuimos formados para tener acceso rápido, fácil. Venezuela fue un país de migraciones porque estaba la noción de un país que tenía recursos, ¿no? Este, que alguna vez este país colonizó Miami con mayor fuerza que los cubanos. Y fue a consumir desesperadamente. Fue la época de que se resume en una frase del pasado que se decía, está barato, dame dos, ¿no? Esa era la Venezuela saudita, así la llamábamos algunos, ¿no? Y la izquierda quedó desconcertada frente a eso, completamente. Yo creo que ese país es el que está, ese país está migrando en todos sus estratos, ha migrado la clase media, la migración no es un cuento, ya estamos por encima del 14% de la población fuera del país, una migración drástica, ¿no? Y además desesperada, sobre todo en los sectores populares por los cuales nosotros vivimos, ¿no? La mayor parte de Juan y Raguán, nuestra organización educativa, está fuera del país, está en Colombia, trabajando en las calles. Y trabajando, ellos sí, los compañeros nuestros trabajando en el campo también en Colombia, ¿no? Porque han tenido formación para eso, ¿no? En el trabajo nuestro, ¿no? Y ver la importancia de eso, y algunos han tenido algunas colocaciones importantes en algunas fincas, ¿no? Lo cual es difícil incluso para los guayú colombianos, pero ellos tienen formación para poder trabajar en el campo. Y nosotros nos hemos preocupado como organización el siempre tener hombres vinculados a la tierra y mujeres vinculadas a la tierra y no habladores sin carne, ¿no? Sin conexión. Gente kainshi, gente que tiene el corazón en su lugar. Y estamos tratando de ver cómo regresan, ¿no? Ya regresamos a una compañera importante que volvió a reactivar un trabajo y estamos viendo unos 12 compañeros que pudieran regresar, que están entre Bogotá, Sincelejo, Riohacha y Cartagena. O sea, estamos tratando de regresar a nuestros compañeros, pero directo a procesos de activismo, ¿no? Y donde puedan llegar y comenzar y vivir, o sea, no menguar aquí. Yo mismo soy un migrado. Aquí donde estoy, yo me vine invitado por unos compañeros a hacer mi oficio aquí y a hacer cosas con ellos porque la situación económica estaba llegando a un extremo terrible en la comunidad y estamos hablando a 40 minutos donde estoy ahorita, ¿no? O sea, en las montañas que rodean esta ciudad enorme. Y me vine para poder hacer otras cosas que produzco más dinero que en el campo, ¿no? Y en el trabajo educativo y en el trabajo campesino. Y mientras mi compañera y mi hijo están allá, ¿no? Este, y desde lo que yo voy poniendo allá, van mejorando las condiciones. O sea, yo también soy un migrado, solo que migré a Caracas, que es como migrar al extranjero cuando vives en el campo. Entonces, digamos, esa Venezuela nos acostumbró a una cultura del consumo y una cultura del servicio. O sea, pensamos en el servicio porque alrededor de una renta que administraban y hacían producir efectivamente una minoría obrera y una minoría burocrática, y que la ponían a funcionar y que producía enormes ingresos, que tuvo dos momentos cúspides. El primero fue en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y de ahí salió el término Venezuela Saudita, Miami nuestro y está barato, dame dos. De ahí salieron de esa época. Luego vino el Chávez, y Chávez después del paro petrolero tuvo un sobreingreso, ¿no? Tal vez producto de una política acertada, eso no es gran cosa, eso es sencillo de lograr cuando pones de acuerdo unos 6 países, sobre todo países terribles como Arabia Saudita, en términos de sus gobiernos, ¿no?
Entonces pones a 6 de acuerdo y tienes un boom petrolero, un sobreingreso petrolero. Y ese sobreingreso petrolero esta vez fue de 20 veces mayor que el de Carlos Andrés, el que tuvo Chávez. Y por eso, pues, cada vez que el Departamento de Estado norteamericano hace propaganda de la detención de algún magnate, es impresionante el dinero que muestra en sus propiedades, en sus capitales. O sea, gente que se hizo rica en 6 meses, en 14 meses, ¿no? Gente que hizo 2 importaciones de comida de mal estado desde México y se enriqueció terriblemente. Gente que compró mataderos en Uruguay y en Argentina, mataderos de ganado, los compró, son dueños de ellos y los dejó que se perdieran y cerraran tanto en un país como el otro, y el Estado tuvo que recuperarlo, y trajo containers de carne que dejó poder ir en el puerto, porque el negocio era traer las cosas, no distribuirlas, porque el dólar preferencial que le era posible al Estado entregarle a estos importadores de maletín, no, ya era el negocio. Si el Estado quería distribuir eso o no. Y aquí se llegaron a descubrir containers completos de carne descomponiéndose, de alimentos descomponiéndose, producto de ese sobreingreso. Y mientras tanto, toda la política que intentó el chavismo en el primer gobierno de distribución alimentaria fue deteriorándose gravemente, producto de que no había un interés sobre ella real, sino como negocio. Digamos, como la inversión social que hizo el chavismo, se produjeron unos grandes nuevos capitales, que aquí llamamos ahora la boliburguesía, ¿no? Esa realidad es muy dura. Y los sectores humildes, acostumbrados a, digamos, a trabajar en el sector de servicios, es difícil que piensen en el campo, incluso en Venezuela. Sin embargo, el campo, en términos de lo pequeño, se ha ido reactivando producto de que hay que responder al hambre, a la necesidad de la comida, y en ese esfuerzo, o sea, en esa ola que produce la crisis, nosotros hemos basado una construcción cultural en el sentido cuando digo cultural no hablo de música, canciones y danzas, no, hablo de todo el conocimiento, y de todo el conocimiento, de toda la ciencia o todas las ciencias. Y ahí hemos puesto el esfuerzo en varios espacios. Pero somos muy pequeños, tenemos una articulación de gente que se moviliza, nos movemos en diversidad, nos gusta eso, ¿no? Este, eh, Nos sentamos a trabajar con sectores con los cuales no hubiéramos trabajado antes, este, que nos permiten visibilizar el esfuerzo, no estar aislados, que nos permiten tener algo de fuerza para movernos en los territorios y poder ir y venir y tratar de construir un proceso de organización educativa que al final produzca un proceso de gobierno propio. Eso es digamos, el centro, el nervio del esfuerzo nuestro, ¿no? Pero esa Venezuela migrada va con va con ese dolor, un dolor de no verse a sí misma, ¿no? Y eso hace que pueda producir rechazo en otros, ¿no? Este, claro, es justo, como lo intentamos aquí cuando fuimos receptores de migrantes, y aprendimos bastante, la mayor parte de nosotros, a hacernos hermanos, ¿no? A hacernos familias por los migrados, ¿no? Nosotros somos un país de migraciones, hecho de migraciones, estamos orgullosos de ellas, tenemos una excelente relación con las migraciones que tenemos. Son difíciles los casos de rechazo, ¿no? Verlos aquí, los hay, porque hay élites xenófobas también, pero no en los sectores populares. Es hermosísimo lo que sucede. Y la música aquí es una diversidad producto de la migración. Nosotros tenemos una fuerte tronco musical y cultural, pero eso, hemos dejado que se enriquezca, ¿no? Tú vas a una panadería de portugueses aquí, de la colonia portuguesa, en la zona donde yo vivo, es una zona rural, y vas a la panadería del supermercado de los portugueses, que además fueron excelentes agricultores y trajeron lecciones de agricultura para la zona, ¿no? Y te paras frente al portugués, y el portugués ve que tú tienes alguna vinculación con un conocimiento ancestral africano, como es mi caso, ¿no? Y te saluda, porque además le ves los signos del entusiasmo de ser parte de algo africano, y no hablo bien el español. Y te dice en, con el acento, y voy, el portugués, ¿no? Porque te hablan en Yoruba, en Lucumí.
o lo ves con collares de marialonceros, ¿no? O sea, que la mezcla ha sido una cosa hermosa, ¿no? Y que ha producido un mosaico que es fundamental en las relaciones nuestras. Ahora que el petróleo, producto del deterioro de la industria y la caída de los precios, y sobre todo el deterioro de la industria en manos de la corrupción chavista, ¿no? este, está en el suelo, aquí se está moviendo una enorme cantidad de dinero que es producto del lavado, ¿no? Y hay una noción de Venezuela se arregló, y tú ves en el este de Caracas, donde estoy ahorita justamente, yo vivo en la zona popular del oeste y viajo en el metro hasta acá, ¿no? Para trabajar en esta oficina, que me es muy cómodo, ¿no? Y ves el sobreingreso, un sobreingreso que no viene del petróleo, y ves gente gastando con dólares en la mano, gente que saca billetes y que compra carros a diario, y te das cuenta que hay una élite que tiene dinero, ¿no? Y que ese dinero viene de negocios irregulares, casi todo, de la corrupción y de negocios irregulares, del oro ilegal, del coltán ilegal, del diamante ilegal, del narcotráfico, del control territorial para garantizar esa explotación, ¿no? Que incluye prostitución, contrabando de comida, contrabando de gasolina, todos los negocios alrededor de la exclusión y de la explotación de gente en esta industria irregular. Entonces, es una economía de enclave minera, no solamente allá en el sur, sino en todo el país. Y el Estado se alimenta de eso, la burocracia y los sectores económicos con posibilidades se alimentan de eso. Está la ciudad llena de bodegones que venden cosas costosísimas, ¿no? Están los sectores populares llenos de grandes abastos de mayoristas para comprar por sacos la comida, ¿no? Este, en este caso comida adquirida por el Estado muy barata, y si no pones el ojo bien, no entenderías cómo llega a manos de buhoneros y minoristas que la distribuyen en el sector terciario, ¿no? Te das cuenta que hay bandas irregulares alrededor de ese comercio, que, que aquí es doloroso, pero una banda puede llamarse colectivo revolucionario, colectivo de izquierda, pero es una banda, es un grupo de delincuentes. Que un colectivo que tiene el nombre de un viejo activista de izquierda en los barrios, o un viejo activista social, con el nombre de él, son dueños de todos los juegos de parlay, o sea, de las apuestas de caballos en el oeste de Caracas. Esa irregularidad no es la primera vez que pasa en el continente y en el mundo, y pasó en muchos procesos de deterioro económico, social y político. Venezuela vive eso. La moneda en el Zulia, que es de donde yo pasé la mayor parte de mi vida, más fuerte es el peso, igual que en Táchira y en todos los estados fronterizos, los reales y los dólares en el sur, y sobre todo la grama de oro. Esa es la moneda con que se comercia. O sea, tú pagas el pasaje de un autobús con un poco de oro, pues, ¿no? Puedes pagarlo sin problema. Y el bolívar es una cosa ahí que se parecerá al peso convertible cubano, no, al peso cubano normal. Una cosa ahí que sirve para pagar el pasaje, ¿no? Del metro o de la buseta, ¿no? Y bueno, el gobierno intenta sostener una política social basada en el beneficio, basada en la construcción de un ejército de beneficiarios pasivos. Le golpea sus propias propuestas de hace 10 años o 15 años de organización. Eso pasa en Venezuela. Las golpea con los consejos comunales, por ejemplo, los sustituyó por unas estructuras que se llaman CLAP, que son nombradas desde el partido y por el partido. Y el partido administra toda la estructura de distribución muy precaria, alimentaria, en las comunidades. Y otros mecanismos de control, que son más mecanismos de control que políticas sociales ya. Y bueno, en ese contexto estamos intentando lo que estamos intentando, que te comenté un poco. Y esta gente que está aquí y allá hace lo que hacemos nosotros, o otras cosas a las cuales estamos aprendiendo. Hemos estado, digamos, articulando los aprendizajes y tratando de intercambiarlos lo más rápidamente posible. Y para eso hemos hecho un esfuerzo para el cual no tenemos los recursos, la fuerza, ¿no? Casi ningún proceso de estos tiene financiamiento directo, y algunos
reciben financiamiento a través de terceros, ¿no? El mundo de las ONG ha crecido producto de la crisis, ¿no? Y se ha convertido en un sector, ¿no?, influyente en la política. Digamos, entre esas ONG hay procesos muy respetables y muy fuertes, ¿no? Pero también se han creado, digamos, corporaciones, pues, o sea, gente que trabaja el sector, pues, ¿no?, que vive de eso. Y, por supuesto, eso nos pone frente a otro peligro, que es la integralidad que buscamos en un proceso de reconstrucción desde el conocimiento para reconstruirnos bajo bases distintas a la del rentismo, o para construir una realidad distinta a la del rentismo. Estas rentas, digamos, subordinadas como las de las ayudas y las asistencias, necesitan también construir un tipo de usuario, pues, ¿no?, de beneficiario pasivo como el gobierno. Y ese beneficiario pasivo tiene una cara mucho más dramática en este caso, que es la de víctima. Y nosotros tratamos de no ser víctimas nada más. Tenemos que hacer mucho más que eso, aunque obviamente somos víctimas en algunos casos, pero no podemos ser solo eso. Y sobre todo no podemos ser eso principalmente, ¿no? No tiene ningún sentido, porque desde eso lo que haces es quejarte, ¿no? Sin embargo, hay organizaciones de víctimas con bastante lucidez que han crecido, que tienen un nivel de masividad en el esfuerzo, porque además las violaciones de derechos, los asesinatos y las detenciones arbitrarias han sido de un nivel que no conocíamos. Digamos, en los años 60 y 70, cuando yo era un muchachito y mis padres estaban en la lucha armada, y muchos padres de nosotros en la lucha armada, había una represión terrible del betancurismo, ¿no?, y de los gobiernos de esa época. Y había torturas, y estaba la Escuela de las Américas, y estaba la CIA asesorando las estructuras de seguridad y del Estado venezolano. Pero golpeaban a una élite, ¿no? Golpeaban a jóvenes y a alguna izquierda que, al decidirse por la lucha político-militar, se había aislado, y los sectores populares estaban con el gobierno, que era un gobierno que se había llegado al gobierno siendo de izquierda revolucionaria, el gobierno de Acción Democrática, y que había propuesto una reforma agraria. Y en los momentos donde más había que acompañar a la gente, porque esa reforma agraria fue traicionada, la izquierda estaba en la guerra, ¿no? Eh, digamos, dice un compañero de esa generación que la izquierda fue provocada y aceptó la provocación, ¿no? Porque Betancourt fue extremadamente represivo con la izquierda, y era fácil porque era un hombre con la habilidad para saber que la izquierda está muy influida por un discurso armado, pues, ¿no? Se fue a la guerra. Esta represión elitesca, con las mismas características, con niveles avanzados de tortura. Ahorita el informe de torturas en Venezuela es bestial, pues, ¿no? De hecho, nosotros descubrimos que en nuestro sector hay un centro de tortura. Nosotros vivimos a 1 kilómetro de un centro de tortura y no lo sabíamos a partir de un informe de testimonios. Y todo eso desplegado, pero a un nivel mucho más alto, porque ahora se está reprimiendo no solamente la disidencia política, es más, se reprime con mucha más fuerza a los sectores sociales empobrecidos, a la mayoría. Hay operativos de tierra arrasada que pueden acabar en 2 días con un barrio donde viven 9.000 personas, 12.000 personas, 15.000 personas, 25.000 personas, y el barrio queda desaparecido, ¿no? O sea, con máquinas, y aparte de eso, varios muertos que son presentados como bandas, ¿no?, como paramilitares. Y esos operativos se llamaron, que fue el inicio de la represión, de la escalada represiva, Operativos de Liberación del Pueblo, OLP, además con esas siglas, ¿no? Y ahora es el FAES, y varias siglas con que se cambian el uniforme a diario según se los manda su comando. Digamos, andan por las calles con armas de guerra y con pasamontañas de calavera y algo así, y con una frase grandota en el carro que dice "Dioses comando". Ese es, digamos, el perfil fotográfico de lo que nosotros vivimos a diario, ¿no? Eh, en todas las comunidades nuestras tenemos y hemos tenido que coordinar el trabajo de lucha desde la condición de víctimas, porque tenemos víctimas en todos lados, ¿no? Las fulías y las décimas nuestras hablan de lo que sucedió ahí. Te voy a enviar una ahora que terminemos de hablar, donde habla del asesinato de 3 jovencitos en la comunidad.
que ese asesinato dio origen a la escuelita de música, un cuatro palconú. O sea, fue la respuesta, ¿no?, de la comunidad a la represión. Y, y digamos, estamos hablando puede ser de 14.000 víctimas en 6 años, 7 años. Una cosa bestial. Y la represión política dirigida a sectores que les cuesta conectarse socialmente, pero que han conspirado contra el gobierno en lo militar o en lo político. este, le cuesta conectarse con los sectores populares. De hecho, en el trabajo de presos les cuesta conectarse con la solidaridad entre presos. Nosotros tenemos un sector de nosotros que trabaja con presos, ¿no?, con trabajadores sindicalistas presos, con activistas sociales presos, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente ahorita 240 en una nómina de trabajadores y sindicalistas y activistas sociales presos ahorita. Y ha habido una escalada donde hay una cantidad más que está entrando ahorita a la cárcel. Y atendemos su alimentación y su salud, que no está garantizada en las cárceles, para nada, en ninguna en este continente, pero aquí, ahora, pues como en casi todas las cárceles que aparecen en las películas al sur de Tijuana, pues todo se vende y todo se compra. Y está controlado por mafias, las cárceles. Y ahí han surgido movimientos juveniles, y nosotros nos articulamos con todo eso. Gente que sale cantando de la cárcel y sale a hacer cosas, gente que sale a construir una sociedad de ayuda mutua, gente que vuelve al sindicalismo con criterios distintos, ¿no? Eh, pero seguimos siendo una dispersión de fragmentos que intenta, sobre todo, construir un camino que no esté basado en la renta o en la relación con una mafia, ¿no? Este, que al fin y al cabo son dos caras de la misma moneda en esta crisis. Y, y aún no hay un movimiento importante a nivel indígena. El movimiento indígena, te resumo solamente con tres cosas, ¿no? Uno, no hay gobiernos propios, excepto el PEMON, y yo creo que te hablé de él la vez pasada, cuya renta, o sea, cuya fortaleza económica está basada en la recuperación de ellos y explotación de manera directa de las minas de oro que antes estaban en manos de otros. Ellos tomaron por la fuerza las minas para evitar la esclavitud y terminaron construyendo un autogobierno con mucha fuerza económica desde la minería de oro, ¿no? Y hay momentos en que negocian con el gobierno que rompen, y así están, pues, ¿no? Esos son los procesos. Tenían un gran consejo general del pueblo Pemón que está dividido ahorita producto de esa relación con la venta de oro. Y nosotros, bueno, tenemos un debate sabroso con ellos, útil, importante, eh, con el pueblo Pemón, que es un pueblo importantísimo al sur, porque controla un eje importantísimo y fundamental, y sus territorios están donde están los recursos estos para ser explotados, ¿no? Y está la biodiversidad y las aguas más importantes de todo el país, pues, ¿no? Está en la Amazonía. Está el movimiento de Yecuana, de los Yecuanas, Cuyujani, del Caura, de la cuenca del Caura, del Alto Caura, que son un movimiento importante. Pero la mayor parte de estas organizaciones, excepto las de los Pemones y las nuestras, son organizaciones de intermediación con el mundo criollo, con el mundo gubernamental y no gubernamental. No, su prioridad es la relación hacia afuera, no la construcción de condiciones y de relaciones que garanticen autonomía adentro, y garanticen cultura, garanticen procesos. No son un gobierno, no trabajan para ser gobierno, sino para eso. Y así llega, así es Orpia, por ejemplo. Así fue Orpia hasta que la destruimos nosotros, porque ya no nos la calábamos en Occidente, y en el sur Orpia es así. Trata de mantener una línea un poco digna, pero es difícil lograrlo porque, digamos, hablan desde la debilidad. Nosotros decimos que desde la debilidad uno tiende a ser mentiroso e hipócrita. Que la fuerza te da sinceridad, ¿no? Y que si uno tiene una pequeña fuerza, una mínima fuerza, debe hacer todo para concentrar su palabra en esa mínima fuerza, porque hablar más allá de tu fuerza es hablar de lo que no es verdad, ¿no? Y eso es como una cosa que nos decimos siempre para poder medirnos, ¿no? Y poder medir la palabra que decimos. Y a Orpia le pasa eso. Orpia dirige ahorita la organización amazónica,
¿no? Uno de sus dirigentes está ahí, pero no representan a nadie en el Amazonas venezolano, ¿no? Y son compañeros de los que yo quiero mucho, que les tengo mucho cariño, como a Gregorio, que está en la organización, en la COIAM, pues, ¿no? Y, y bueno, digamos, es como un gran afiche de lo indígena, pero no es la realidad. Y les ha costado mucho, pese a todos los esfuerzos que hacemos nosotros de mantener abierto el diálogo, de avanzar hacia formas distintas. Sobre todo porque ese tipo de organización de intermediación, aunque ya ha roto con el gobierno y mantiene una autonomía del gobierno solamente, tiene muchos financiamientos de fondos internacionales. Y esos fondos internacionales que están en la Amazonía y que les interesa la Amazonía y que mueven dinero en la Amazonía son una gran industria de inversión para un futuro que obviamente no es ambiental o indigenista, sino económico, ¿no? Y hay mucho dinero moviéndose para poder, digamos, que la organización indígena, las indígenas del Amazonas, se mantenga vinculada a esos tipos de proyectos que están ahí, que es de un sector del capital transnacional. Yo creo que eso pasa ahí. Pero bueno, hay momentos en que se rompe el diálogo con los compañeros porque les cuesta ver esto. Y nosotros, por supuesto, mantenemos el diálogo con ellos y con sus bases. Eso es muy difícil, eso último que te digo, mantener un diálogo entre nosotros porque hablar en Venezuela o moverse en Venezuela es costosísimo, ¿no? Antes yo no manejo carro y me he movido por los sitios más complicados de Venezuela toda mi vida. Yo me he movido en transporte público toda la vida y he llegado a reuniones en transporte público y he salido en transporte público. Eso no existe ahorita, está destruido. Moverse es muy difícil, ¿no? Te obliga a buscar financiamiento para poder mover. Y, y reconstruirse es complicado. Hacemos lo posible por usar los medios, las redes sociales, las cosas, porque ahora todo el mundo tiene un celular. Inventamos cosas, usamos la radio, ¿no? Nos aliamos con la cadena de radios católicas, que es Fe y Alegría, para poder hacer cosas con ellos, porque están en todas partes, están en la frontera, están en nuestros territorios, ¿no? Evangelizando a los católicos, pero que en algún momento respiraron en la teología de la liberación y eso nos permitió tener una relación con ellos que se mantiene. Y bueno, usamos este, nuestra, este, nuestra alegría por la Laudato Si para establecer relaciones y hacer algunos proyectos concretos que nos permiten movernos ahí. Es complicado. Eso que existe en otros países, o sea, una CONAIE o un CRIC, que es tan importante en Colombia, el CRIC para toda Colombia, para influenciar a todo el movimiento social colombiano, eso no lo tenemos en Venezuela. Somos pequeños fragmentos que vamos empujando cosas y es la realidad. ¿Cómo se relacionan estas organizaciones fragmentarias ahí en Venezuela con otros espacios en Latinoamérica que comparten esta visión de no a esta democracia partidaria, a este juego de ir a votar cada 5 años, sino de construir, y tampoco de participar, de solo organizarse para reclamar y para pedir, sino para construir gobierno, ¿no? ¿Con quiénes se organizan? ¿Con quiénes se conectan? ¿Con quiénes conversan? ¿Quiénes son sus pares, digamos, en los otros países? Bueno, en la experiencia nuestra, digamos, tal vez sea la que más conexión y esfuerzo de conexión con el continente y con procesos eh, hermanos en el continente este, hemos logrado. Pues esta vez seamos los que más insistimos y que nos importa mucho. No por tener una vigorosa vida internacional, que no la tenemos. Nuestro vigor está en el territorio, pero era importante intercambiar, aprender. Entonces, con esa necesidad de aprender, algunos de nuestros compañeros han ido a hacer contacto. Pues. Digamos, históricamente para nosotros, el que nos vinculó, por ejemplo, al zapatismo y nos permitió conocer esa realidad y que compañeros de los territorios indígenas en plena lucha aquí contra la minería viajaran en ese momento a conversar con el Comité Revolucionario Clandestino Indígena, con el CRI, y pudieran aprender cosas y pudieran estar haciendo cosas ahorita que aprendieron ahí, en el Socuy, por ejemplo, ¿no? Donde está la organización Maiki Rala Salí. Maiki Rala Salí significa los que
como que los que no eligieron venderse, digamos, esa es la traducción, ¿no? Los que no eligieron venderse son Mikey Rala Salí en el Guayuneche. En una serie de asambleas hubo un sector que decidió aceptar cartas agrarias y incorporarse a comités agrarios del gobierno siendo indígenas. Y los indígenas dijeron, queremos todo nuestro territorio y queremos defender el río, ¿no? Y los que decidieron eso crearon Mikey Rala Salí, ¿no? Entonces, digamos, eso fue una organización de las primeras naciones autónomas de gobierno territorial. Y además tenían una capacidad de respuesta que pudiera alguna gente llamar militar, yo no sé si militar, una capacidad de movilización importante, porque fueron capaces de parar en acciones directas militares del gobierno o convoy de burocráticos y retenerlos para explicarles a esos retenidos por 12 horas lo que ellos estaban construyendo y llamar a la prensa, ¿no? Y después soltarlos, ¿no? Pero hicieron cosas como esa. Fueron gente tuvieron en algún momento mucho vigor, ahorita resisten, aunque más débiles, ¿no? Nuestra historia no es de que estamos haciéndonos más fuertes, nuestra historia es de aprendizaje todavía. Pero el que estemos en una curva donde hacia algo enorme, grandioso, definitivo, o que nos tienen enormemente entusiasmados, bueno, lo que aprendemos es lo que nos entusiasma, pero todavía no podemos decir qué hemos dado con el proceso ese, ¿no? Del cual estamos hablando. Y la relación hacia afuera, Juan Rawá ha sido fundamental. Por el lado de Orpia, por supuesto, está la relación con todo lo que es las organizaciones amazónicas, y con Orpia, pese a que tenemos diferencias, tenemos relación. Nosotros nunca rompemos el diálogo con lo nuestro, ¿no? Habrá excepciones, o sea, hay unos burócratas que son una cosa así como una encarnación del desastre, de la vergüenza, con que no tenemos ninguna relación, pero en su mayoría hablamos con indígenas que se sienten chavistas y hablamos con ellos, ¿no? Hablamos con indígenas que se sienten opositores, hablamos con ellos. Y nosotros le decimos, nosotros no somos ninguna de las dos cosas, pero creemos que tenemos que juntarnos para estas tres cosas. Y bueno, y trabajamos esas tres cosas con él. Y así con Gregorio Mirabal, que está en la CONAIE, tenemos relación con todos ellos, pero los criticamos abiertamente. Lo que te digo a ti se lo hemos dicho a ellos, ¿no? Les decimos, yo creo que aquí hay un error, pero bueno, por supuesto, eso lo veo yo así, ¿cómo lo ves tú, no? El ver que la mayor parte de estas organizaciones de intermediación, después de procesos incluso violentos, para poder hacerse de ellos de parte del gobierno, terminaron teniendo, agregándole a las siglas el nombre de bolivariano, dice mucho de lo que pasó, ¿no? Y hacia afuera nosotros hemos construido esa primera relación con el zapatismo que fue muy lúcida, aprendimos mucho. No nos hicimos zapatistas, aunque tenemos un compañero que le puso nombre de héroe zapatista a todos sus hijos, tienen como 8 hijos. Entonces él le puso nombre, ¿no? Le puso a uno, ¿cómo se llama? Emiliano, el otro le puso tal, ¿no? Yo le puse Emiliano a mi hijo, pero por un campesino de aquí, no por Emiliano Zapata, ¿no? Mi hijo se llama Juan Emiliano por 2 campesinos compañeros, que están vivos, por supuesto, ¿no? Y, Claro. y bueno, pero hay un compañero que sí le puso puros nombres zapatistas emocionantes, de Chiapas, ¿no? Luego vino una relación, a producto de un evento que se hizo aquí en Venezuela, que se llamó la Internacional Ecosocialista. Nosotros hicimos un comunicado pronunciándonos contra el encuentro, como un encuentro vitrina de exhibir una Venezuela que respetaba los derechos indígenas y campesinos y que no era cierto, ¿no? Hicimos un informe breve sobre la traición a la lucha campesina, a la demarcación territorial, a la autonomía en la demarcación territorial, a la imposición de una línea agraria dentro de la demarcación indígena, a la construcción de guetos o reservaciones llamadas centros piloto en Venezuela, ¿no? Que están muy por debajo incluso de lo que son los esquemas colombianos, ¿no? Este, Denunciamos esto y varios compañeros que venían a estos eventos nos escucharon y se creó una relación con las organizaciones de base del norte del Cauca, ¿no? Ahí conocimos a Vilma Almendra, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y se dio cuenta que la gente con que ellos se habían relacionado era gente nuestra en todas partes del país, ¿no? O sea, gente amiga, pues, ¿no? Gente que trabaja la tierra, ¿no? Gente que trabaja la autonomía, que tratan de no
no ser simplemente una vitrina falsa del gobierno, ¿no? Y que la diversidad es enorme, ¿no? Pero que desde ahí hay que y que el evento al cual ellos asistían no estaba cuestionando el arco minero, la minería. De hecho, hubo un borrador de ese evento, eso fue alarmante, lo denunciamos, que se dejó salir, que saludaba el esfuerzo del gobierno ecológico e indigenista en el arco minero. A partir de esa relación, bueno, ahora hay una relación con el Norte del Cauca, con otras organizaciones mexicanas que también se acercaron. Eh, Así los conocimos a ustedes al final, porque Manuel nos presentó a Lucha Indígena, aunque yo leía porque José Ángel Quintero, güey, me hacía llegar todos los meses y después me llamaba y me decía, ¿qué leíste? A ver, ¿qué leíste? ¿Leíste Lucha Indígena? Te pasé Lucha Indígena, ¿ya la leíste? Entonces, pues, ya yo conocía Lucha Indígena porque era un lector supervisado. Otro esfuerzo para construir esas relaciones ha sido algo que creó José Ángel. José Ángel ha sido fundamental en todo esto que se llama Venezuela para construir eso, ¿no? Porque él creó la Universidad Autónoma Indígena, que era una idea muy territorial, pero que con la crisis y un exilio que tuvo el año, terminó siendo un programa en línea. Y ahí conocimos gente desde organizaciones indígenas de Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Y tenemos relación permanente con ellos y con campesinos también. Eso es muy importante para nosotros, porque la mayor parte de los indígenas venezolanos son campesinos o no son, son indígenas, sino campesinos porque, digamos, este, olvidaron la raíz fundamental de la identidad, pero mantienen todos los usos, las costumbres, la cultura y el híbrido, ¿no? Que se dio a partir de ese proceso de colonización. Yo vivo en una comunidad así y trabajo con criterios aprendidos en esos procesos. Trabajamos, ¿no? Trabajamos todo el equipo, por menos ahorita desde hace 2 meses, con mucha nostalgia, aunque estoy muy cerca y voy todos los fines de semana. Pero por ahí va la cosa. Digamos, esa fue la relación. Ahorita permanentemente está el esfuerzo que hacemos con ustedes, en nosotras y nosotros los indios. Está un esfuerzo que hacemos con organizaciones mexicanas que es permanente y nos sentamos con ellos a trabajar. Tenemos una política editorial en México gracias a eso. Trabajamos con grupos de migrantes venezolanos en Chile y en Argentina, que están organizados fundamentalmente mujeres migrantes, ¿no? Racializadas algunas de ellas, pero que se organizaron, ¿no? El anarquismo, que es lo mejor que nos regaló Europa, también nos regala militantes con un criterio, aunque duro y poco caribeño a veces, al menos abierto, distinto al criterio de los marxistas, que siempre lo que hace da entre dolores de cabeza y aburrimiento, ¿no? Yo se los digo en su cara, pues, es terrible, ¿no? La relación es una relación, ¿cómo hago yo para que tú termines pensando como yo? No cómo hago yo para que aprendamos el uno del otro, ¿no? Entonces es terrible. Los anarquistas creo que son un poco mejor que eso y hay compañeros que nos han ayudado a esos procesos de articulación y hacen mucha solidaridad sin hacer el tipo de exigencia de control que hacen otras organizaciones. Por ejemplo, recibimos algunos recursos de gente que hace ferias de libros y de fanzines venezolanos que se fueron y que se vincularon al movimiento anarquista y hacen ferias sobre la lucha social venezolana y recogen fondos y los envían para que nosotros montemos una imprenta o abramos un vivero o financiemos 4 meses, 6 meses de comida para los presos. Eso lo hacen compañeros nuestros en Europa sueltos, ¿no? Pero que se vinculan con el movimiento social europeo o con sindicatos, ¿no? Hay sindicatos europeos que sostienen procesos de lucha y de formación obrera aquí, importantes, ¿no? Y que deslindaron del marxismo o de la izquierda tradicional venezolana hace mucho tiempo para mantener su consecuencia, no para romper con ella, porque era un requisito para la consecuencia y para la dignidad romper con un proselitismo de izquierda que se hizo rentista también y que vivió de la renta, ¿no? Y había que romper con esa izquierda, ¿no? Y bueno, si tenemos alguna relación con alguna izquierda que tiene ganas de aprender. Sí, sí la tenemos. Pero también con gente. Y está una articulación que para nosotros es fundamental, que no es muy pública, pero que es un grupo de trabajo que nos permite ver todo el proceso amazónico, todo el proceso
continental, todo el proceso regional territorial, los movimientos, ver cómo nos asistimos, que hacemos alguna política editorial juntos, que produjo el libro que tú estás ahorita entregando por partes, el Lucha Indígena que ustedes están entregando por partes, y ese grupo se llama Soledades en Plural, ¿no? ¿Cierto? Viene de un poeta venezolano ese nombre, ¿no? Ese grupo de trabajo se reúne en unos días en el norte del Cauca, y digamos, gente como Pueblos en Camino y como este, algunos compañeros mexicanos han sido artífices de ese esfuerzo de que suceda, pues de que nos mantengamos juntos, ¿no? Intercambiando conocimiento y tratando de fortalecernos unos a otros, y acompañarnos unos a otros en los procesos de lucha, ¿no? Fundamentalmente creo que nosotros hemos apuntado en específico, no todo el mundo así en Venezuela, a vincularlo con organizaciones de base, incluso con disidencias dentro de los procesos de construcción de autogobierno que buscan renovar su propio proceso siempre y mantener, digamos, lo esencial con cosas nuevas, ¿no? Que van inventando, ¿no? Y por eso tenemos más relación con organizaciones de base que con las estructuras, grandes estructuras de gobierno o las grandes estructuras indígenas. Eh, por ahí va la cosa. Y hay, y hay otros modelos de intercambio. El chavista existe, pues, ¿no? Y es digamos, un modelo de vitrina. La vitrina indígena en Venezuela le es fundamental al gobierno en su manera de exhibirse frente a los otros gobiernos, a las organizaciones de derechos humanos y a la izquierda latinoamericana. Y es una farsa terrible. Son 150 compañeros, hermanos y hermanas indígenas que trabajan en el Ministerio Indígena en Caracas y son una vitrina, que es la única que mantiene una comunicación eventual permanente con recursos del Estado por los territorios, producto del aislamiento. O sea, digamos, salir de una de las cuencas ahorita puede costar $700, 8 o 9 personas, porque se tiene que pagar la gasolina a 5 veces los precios internacionales, ¿no? Porque ese contrabando de gasolina lo controla la Guardia Nacional Bolivariana y hay que comprar la gasolina a ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las visitas entre comunidades las hacen en helicóptero la ministra de Asuntos Indígenas, o la diputada tal, ¿no? Del partido de gobierno, pero no la puede hacer cualquiera. Yo viajaba cada 15 días a algunas comunidades con que tengo especial relación desde joven, y ahora tengo exactamente 2 años que no voy, regreso en unos días afortunadamente, pero tenemos 2 años, nos mantenemos la comunicación telefónica eventual, pero no nos vemos, no nos hemos podido ver en 2 años. Claro, la pandemia además. Y las mafias controlando territorialmente porque le están entregando la administración de los territorios para la explotación minera a mafias delincuenciales y a grupos armados de Colombia, que también participan del negocio, ¿no? De manera muy pragmática, tanto el ELN como la FARC. Hubo un teórico de ese proceso en el gobierno que hablaba de hibridar las inteligencias, así empezó. O sea, le proponía al movimiento social que hibridara su inteligencia con la inteligencia del Estado. Eso devino en que el Estado va creando controles territoriales con grupos armados y delincuenciales, y cuando ya no le sirven, pues administra su desaparición, pues los da de baja, ¿no? Pero por 6 años, que es un promedio más o menos de tiempo como calculado, mantiene la administración de un territorio, ¿no? Y depende de cómo se comporte este grupo, pues le renueva la concesión o los elimina, porque no hay jubilación en ese negocio, ¿no? Claro. Y mientras tanto, el Estado se instala con su estructura militar en la periferia a cobrar los peajes, para llamarlo de alguna manera, pues a cobrar, digamos, los aranceles, ¿no? Eso pasa en el negocio del oro y en otros negocios, ¿no? En el negocio de la madera, en el negocio de las chatarras, son negocios irregulares fuertes aquí, ¿no? De mafias que matan dentro de ellas mismas, y, y así se han fortalecido megabandas, superbandas, como le decimos aquí, y estructuras en nuestros barrios. Nosotros lo que tenemos son las fulías y las décimas por luchar contra eso, pero son bastante efectivas las fulías y las décimas. Funciona. ¿Qué es lo que nunca aceptas dentro de la organización? ¿Y qué es a lo que siempre hay que ir? ¿Qué es lo que recomendarías, digamos, a los pueblos que están en procesos de autoconocimiento y en procesos de construcción? ¿Qué cosa nunca
y qué cosas siempre, o sea, qué cosas hay que buscar siempre, no perderlo nunca, y qué no hay que aceptar o no hay que permitir que crezca, qué se le dice nunca. De lo que estamos intentando es de construir nuestra propia casa y vivir en nuestra propia casa, hacer vivible nuestra propia casa. Y esa casa propia podemos cometer errores construyéndola, puede ser un híbrido de cosas que podemos juntar, pero no podemos habitar nunca en las casas de otros, en las casas que no fueron hechas para nosotros, sino contra nosotros, en las casas donde estamos subordinados, donde somos servidumbre y vitrina. No hay que habitar en esas casas, ¿no? Y hay que ser como la guarura, como el caracol ese que bota la mar bota las conchas de los caracoles y cuando alguien lo levanta escucha el mar completo a través de ella. Pero ese caracol, si lo recoges, dice nuestra gente de la orilla de la playa que es de mala suerte. Mi pueblo es de la orilla de la playa y es de mala suerte recogerlo y llevárselo para la casa porque lo alejas de su lugar, porque el mar, para que ese caracol mantenga el eco del mar, el mar lo recoge y lo vuelve a llevar, y después lo vuelve a soltar a la orilla, ¿no? Y cuando él se queda fuera del agua un rato, él representa al mar. Tú lo escuchas y escuchas el mar completo dentro de él. Pero si se aleja mucho ya no se escucha nada. Y es mal augurio llevárselo a la casa. O sea, hay que mantenerse cerca de la orilla, que es tu gente. Y además de eso, no habitar nunca en las casas de, de la opresión, del poder. No es nuestro lugar. Eso no es nuestro lugar. Tenemos que hacer nuestra propia casa. Yo creo que eso sería. O Muchas sea, gracias. y hacerlo no es fácil. No, no estamos haciendo, ay, qué chévere. Yo soy autoconstructor ahora y me río de los videos que vi cuando estaba entusiasmado en hacer casas en el Naranjal, porque todo parece facilito en YouTube, eso de hacer las casas, pero no, a trabajo. Ah. Aprender es un gran trabajo.